uno está pensando en una esencia aparte del cuerpo que puede ir o venir, o como dice Jaime, que fue el primer encuentro que tuvo con Jaime, un humito que sale del cuerpo, ¿no? Y que viene. O está pensando en no en espiritualidad ni en la dimensión espiritual, sino que está pensando, como dice Frankl, en espiritismo. Y es un poco el acercamiento a esta dimensión espiritual, es el acercamiento hacia el hombre libre y responsable. Es lo que voy a plantear acá. Entonces, quiero comenzar con una cita que hiciera este señor Freud. Es verdad que tengo que ir esperando que... Tú pensabas que tenías un asistente espiritual. Yo estoy pensando, de verdad, Sevilla. O a lo mejor es por telepatía. Bueno, a propósito de lo espiritual, ¿no? A propósito de lo espiritual. Una cita que hiciera Sigmund Freud. Esta cita es una... se hizo como parte de una correspondencia a un psiquiatra suizo llamado Bifanger. Y él hace esta cita muy, muy interesante, por cierto. Dice: la humanidad sabe que tiene espíritu. Yo le he tenido que mostrar que tiene impulsos. Luego, a partir de esta cita, Frankl comenta, bueno, que Freud vivió en una época, la época que él la llama la mojigatería victoriana, y que por supuesto Freud tenía que mostrarle a la gente que tiene impulso, pero que en la realidad de Frankl, o sea, en la realidad histórica de él, ya no sería así. Entonces Frankl la modifica y dice: la humanidad sabe que tiene impulso, el gran reto de hoy es mostrarle que tiene espíritu. Víctor Frankl. Entonces es interesante, ¿no? Porque como y fue bien chévere la ponencia anterior, porque en la ponencia anterior vemos a una persona desde el modo de ser adictivo, y cómo esa persona, el modo de ser adictivo que sufre, se enmarca no desde la responsabilidad, sino desde la víctima, ¿no? Entonces cuadra muy bien la cita de Franklin, decir que lo que necesita el hombre es mostrarlo, es decir, lo que se necesita es al adicto, entre comillas, es mostrarle que tiene espíritu. Y digo entre comillas, ¿no? Es mostrarle que tiene espíritu. ¿Qué es espíritu? Entonces parte de lo que voy a plantear en mi conferencia. Y quiero comenzar con Javier. Por supuesto, no se llama Javier. Javier lo conocí como parte de un entrenamiento que tuvimos mi esposa y yo por un periodo de 4 meses con 20 parejas. 20 parejas tuvimos alrededor de 4 meses como una especie de dinámica de grupo, y conocimos a Javier. Javier, por supuesto, yo quiero que lo conozcan, es un médico reconocido, tiene alrededor de 58 años, tiene un matrimonio de 28 años, estaba casado por 28 años, es además un empresario exitoso, tiene unas 2 o 3 empresas, entre ellas una compañía de viajes, de turismo. Y lo que quiero resaltar acá es que Javier es conocedor de la teoría psicoanalítica. Él no es psiquiatra, él es un médico internista y ha tenido mucho acercamiento también con las filosofías orientales y la medicina holística y todo esto, pero también es conocedor de la teoría psicoanalítica. Pero Javier, cuando trabajamos con Javier y con las demás parejas, porque no era una terapia individual, sino de pareja, vamos a conocer al Javier de abajo. Javier, en sus palabras, tenía celos patológicos, no podía ver a su esposa con otro, y no es que no podía ver a su esposa con otro abrazándose ni besándose, es que conversando, no podía ver a su esposa conversando con otro hombre.
yo estaba bromeando con él, porque él fue solo cuando fue a la terapia, fue solo, estaba bromeando con él y le dije, bueno, menos mal que no conocí a tu esposa primero. ¿Por qué? Porque era sumamente celoso. Tanto que en la terapia sucesiva, él decía que no podía ver a su esposa acercarse a la ventana de su casa, una casa bellísima que tiene, una habitación y en el cuarto tiene un ventanal muy hermoso, pero no podía ver a su esposa acercarse a la ventana de su cuarto porque pensaba que estaba viendo a alguien o la estaban viendo. Y él sabía que el problema no era su esposa. Él entendía que el problema era él. Por eso es que es un hombre conocedor de estas personas que uno encuentra en terapia, que te dicen de una vez todo lo que tienen. De una vez. Que uno se queda calladito. O con gestos de afirmaciones. Y cada vez que uno hace un gesto de afirmación es como darle la luz verde, eche para adelante, ¿verdad? Y él echa para adelante. Y bueno, nos comentó que fue criado en un prostíbulo en Valencia. El mejor prostíbulo era dueño el papá. Y como criado en un prostíbulo, todo esto lo dice él. En ningún momento, ningún juicio de valor de mi parte. Y como ustedes saben, la parte, la orientación que uno tiene o en la que uno se ha venido formando a propósito de la teoría comprensiva es no hacer ningún juicio de valor. Pero él mismo se estaba haciendo juicios de valores. No sé si comprenden esto. Entonces criado en un postríbulo. Ese es un lapso, básicamente. No sueño, quiero dormir. Criado en un prostíbulo. Tenía desde pequeño, de los 12 años, tenía la mujer que quería, porque el papá le decía con cuál te quieres acostar hoy, allá tienes, etcétera, etcétera. Entonces él le atribuía a eso el problema que tenía con su esposa, porque él decía que él consideraba a todas las mujeres son unas prostitutas. Y para él mujer es igual a prostituta. Y era la angustia que tenía él, ¿por qué? Porque el hecho de que estuviera casado con una mujer es estar casado con una prostituta. Todo esto lo dice él desde su experiencia. Entonces consideraba que la crisis matrimonial que tenía, porque en esta terapia enfocada a la parte matrimonial, era que venía de allá, de todas estas cosas, del trauma de la infancia, culpa de mi papá no es cariñoso, conocedor por supuesto de la psicología o de las terapias psicoanalíticas. Más allá de la terapia psicoanalítica, entonces él hace una asociación. Bueno, entonces para mí, mujer es igual a prostituta. Eso quiere decir que ahora vamos al plano cognitivo, pues, de representación. Y ese es mi problema. Entonces yo le dije, si tú sabes cuál es tu problema, entonces, ¿a qué has venido?